Bueno, esta parte de esta sección prefería hacerla más interactiva. No sé si se acuerdan de ese juego de, bueno, sigue en Estados Unidos siendo muy famoso, Jeopardy, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en Jeopardy es, más bien, ponemos una frase, un evento, lo que sea, y se contesta con la pregunta, ¿no? Bueno, también se me hacía muy agresivo hacerlo así. Lo hice, voy a poner una pregunta. Es muy difícil dividirnos en equipos porque luego me van a ganar ustedes y no quiero. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Los puntos son solamente para darle un poco de tema económico y estimular su dopamina, ¿no? Entonces, entre más puntos, más dopamina. Ojalá fuera dinero, pero pues eso lo podemos hacer después, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero, lo que ven aquí son ya las personas que están en línea, igual, pueden participar. Son 5 columnas que dividí, todos tienen alguna pregunta, algunas de ellas controversiales. Muchas de ellas, la mayoría son sacadas de lo que yo veo y también otros compañeros hemos visto en la consulta que causa inquietud. Y con ello espero responderles inclusive algunas de las que me hicieron cuando estaba en el receso y yo durante las sesiones, ¿no? Entonces hay una columna de causas, otra sobre los síntomas motores de la enfermedad, otra sobre los síntomas no motores de la enfermedad, tema a veces desconocido, ¿no? Sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Entonces, no tengo la musiquita del tin, 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 ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ¿con cuál quieren empezar? Váyanse. Ahora, no están forzados a contestar nada, pero si se animan, adelante, ¿no? El que va a hacer, obviamente, las respuestas, porque creo que me las sé, ¿no? Soy yo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿empiezan ustedes o empiezo yo? Me avientan a mí luego, luego. José Ramón. Vamos a ver síntomas no motores 200. Síntomas no motores 200. ¿Tener Parkinson compromete mi sentido del olfato? Sí. Qué bárbaros, son unos ases. 9 de cada 10 personas con Parkinson pueden tener un problema del olfato. Muchas veces no lo reconocen, pero se los voy a decir de otra manera. El olfato también es gusto. Puede cambiar el gusto. Entonces percibo lo primario, el azúcar, o lo azucarado, lo dulce, la sal y lo amargo. Pero el olfato es el que le da tinte a la comida. Todo lo demás, el contraste, se lo da el olfato. Y el perder ese gusto por la comida, por un buen vino, por unos chilaquiles, ¿no? Y el cambiar ese sabor puede ser algo sumamente molesto, ¿no? Y se tiende entonces a hacer más primaria la comida. Y la hiposmia, el término médico que utilizamos para esta disminución del olfato, puede presentarse inclusive décadas antes de que inicien los síntomas motores. De hecho, los síntomas no motores, casi todos ellos pueden tener una diferente. Y puede ser que suceda mucho tiempo antes o durante la evolución de los síntomas que llamamos síntomas motores. ¿Ok? A ver, ¿alguien más? O yo le... 400 de diagnóstico. Ahí está la dopamina, ¿no? Bueno. ¿Existe un estudio de imagen que logre confirmar que tengo enfermedad de Parkinson? Sí. Tin, 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 tin. Si se los digo así tan tremendamente, no. No. Existen estudios de imagen auxiliares para detectar una disminución en la producción de dopamina. La enfermedad de Parkinson
no es la única que produce alteraciones en la dopamina. Sin embargo, el PET, DaTscan, antes había ese estudio, José Ramón tuvo una experiencia ahí que no se logró, pero bueno. Estos son marcadores de las células dopaminérgicas, pero también en otras enfermedades pueden haberse alteradas. Y lo que nos puede ayudar más bien es el patrón de alteración en ese estudio. Entonces, es muy útil para el diagnóstico diferencial, pero no es absolutamente determinante. ¿Okay? En algunos casos, ayuda sobre todo el diagnóstico diferencial de, por ejemplo, enfermedad de Parkinson y temblor esencial. En temblor esencial sí hay normalidad absoluta del estudio, en cambio, estoy hablando de esto que se llama F-DOPA o DaTscan, en cambio en Parkinson está alterado, pero hay otras enfermedades que pueden tener un patrón semejante, ¿no? Y nos apoyamos en él, ¿no? Ok, ya ven, ahí está el primero, ¿no? Qué bueno, me salvé de los 400 porque estaba. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? 300. Vámonos. ¿Existen tratamientos alternativos para la enfermedad de Parkinson? Tratamientos alternativos. ¿Quién sabe? Claro que existen. Lo que no está confirmado es su, primero, superioridad contra los tratamientos actuales sintomáticos. Y yo no estoy, como ninguno, estamos cerrados a que los utilicen, homeopatía, aromoterapia. Ayer tuve una discusión con unas señoritas al respecto, pero bueno. Eh, al, digo, algunos, no sé, reiki, herbolaria, diferentes. La toma, ingesta de algunos suplementos. Tuvimos oportunidad el año pasado, más del año pasado, de tener una sesión en línea, uno de los webinars del ADC, donde desenmascaramos a los suplementos a través de estudios en la ciencia y qué puede ayudar y hasta dónde está. Vaya, el problema no es que puedan ser o no efectivos, porque se han probado muchos en modelos animales, ¿no? La cúrcuma se han probado en modelos animales. La mucuna tiene levodopa. El problema es que la cantidad es muy chiquita y es muy difícil de predecir qué tanto da a la hora de tomarlo, ¿no? No es que esté cerrado, el problema es que también es un mercado de esperanza. Si te tomas esto, te vas a curar, te vas a desintoxicar, se te va a ir esto y lo otro. Yo no estoy cerrado, nomás tengan cuidado con lo que les promocionan y venden porque eso también es un marketing. Después de la farma es el segundo, no sé si sabían, ¿no? ¿Cuántas tiendas naturistas han florecido en esta ciudad? Es más, se los voy a poner peor todavía. ¿Cuántas de las farmacias grandes ahora tienen una sección de productos naturistas? ¿Por qué creen? Porque funciona para la lana. A ver, la suplementación de algunas vitaminas y a muchos de ustedes seguramente les han solicitado niveles de vitaminas porque pueden estar alterados y es adecuado suplementarlos. Uno, el más común es la vitamina D y a la mayoría tratamos de suplementar. La vitamina D es un producto que ejerce también un efecto de cofactores en el sistema nervioso central muy interesante. Está como modulador de inflamación, que es una de las tantas teorías que hay en la enfermedad de Parkinson también. Entonces, vaya, no es que no, pero tengan cuidado de llenarse de productos. He visto listas de ustedes enormes. Eso contribuye a una problemática que los geriatras, el año pasado tuvimos aquí a la jefa de geriatría hablando de esto, han tenido mucho cuidado, se llama polifarmacia, que de por sí en esta condición es un problema por las necesidades de atacar garos blancos, ¿no? Pero si además le sumamos el omega 3, 6,
la coenzima Q10 y en dosis subóptimas, con laboratorios que quién sabe cómo tienen la producción, etcétera. Y donde además ya ha habido estudios muy serios de cada uno de ellos. Para eso, yo les digo, bueno, ¿les va a hacer daño? No, tampoco necesariamente. Pero pues si le suman lo que están ahí gastando y viendo, pues se van a dar cuenta que a lo mejor ese dinero se puede utilizar para una buena terapia, ¿no? Para tener una sesión informativa adecuada, inclusive para el mismo medicamento que eres. Yo no creo que sea lo único que deben de tomar los medicamentos, y también es verdad, los efectos adversos que producen son muy serios y hay que tener mucho cuidado, pero nosotros tratamos de ofrecer las mejores armas posibles. Si esto cambia, en cuanto cambie, pues lo ofrecemos también, ¿por qué no? Para eso estamos aquí, ¿no? Pero bueno, ¿vamos bien? Sí, adelante. Es que yo sí he visto muchas personas que quieren decir esto. De hecho, una persona me contactó por redes y me pagaba, no sé, cierta cantidad por parte que me inquiere que dijera que mi proceso había sido con CBD. Y se me hizo muy, muy delicado eso. ¿Cómo crees? Yo al contrario nunca haría eso porque yo, esa parte, nunca permitiría que alguien se creyera esos temas que son puros cuentos chinos, ¿no? Y créeme, yo también leí bueno, por ahí el libro de no sé qué de pan, de cerebro de pan, y bueno, tú crees que, ahora sí que tú crees que yo no quiero estar bien, ¿no? Pero pues se me hace delicado todos esos temas como que la gente que no vive esto y que lo pueda opinar de esa manera se me hace muy delicado. Nada más eres solo eso. Sí, es un tema a veces reduccionista, porque un producto, entonces te hacen milagros y entonces eso va a llevar, ¿no? Pero después de un tiempo, eso no necesariamente, y hemos visto y observado que así. No estoy cerrado a que suceda, pero hay que tener mucho cuidado de lo que se mete. Y yo lo platicé la otra vez. Ahorita estoy haciendo el análisis. Aquí están las doctoras y el doctor que trabaja conmigo sobre las bases de datos de los medicamentos, suplementos y todo lo que utilizan. Y es impresionante. 94% utilizan 2 suplementos vitamínicos. Y de ellos, he medido cómo están. No hay ninguna diferencia. Por darles un ejemplo, ¿no? Bueno, habrá un estudio particularmente que ya les enseñaré y les mostraré de qué trata. Pero bueno, vamos otra adelante. Bien, ¿alguien más? Causas 500, órale, vámonos. No, María Luisa ya está. ¿Es lo mismo padecer Parkinson que parkinsonismo? ¿Hay una diferencia entre Parkinson y parkinsonismo? Sí. Ok. Ayer grabé un podcast de una sociedad que no va a hacer mucha mención, pero bueno, al respecto sobre qué es parkinsonismo contra enfermedad de Parkinson. A ver, no son sinónimos, no están peleados. Parkinsonismo es esa etiqueta que nos ayuda a nosotros los médicos a caracterizar una serie de síntomas en conjunto y esos síntomas en conjunto los denominamos parkinsonismo. El tener lentitud con temblor y o rigidez y alteraciones del equilibrio y la postura es decir, aunque 2 de estos síntomas estén presentes, eso es igual a parkinsonismo. Sin embargo, no todas las personas con parkinsonismo tienen enfermedad de Parkinson. Puede haber parkinsonismos secundarios a medicinas de uso muy común y regular. En las instituciones públicas se ha hecho un abuso a veces de esas medicinas. Por ejemplo, una que se llama metoclopramida. A ver, tampoco se trata de satanizar a ninguna medicina. Es decir, es una posibilidad que se utiliza mucho para el reflujo. Entonces, se utiliza pastos. Pues resulta que puede causar, porque es un bloqueador de la dopamina, entonces puede provocar parkinsonismo. Hay otra medicina que se utiliza muy frecuente para el vértigo, para evitar, algunos te dicen que para mejorar la circulación cerebral se llama sinaricina o flunarizina. Estoy hablando de las sales, no de las marcas. Y ese medicamento también es capaz de producir eso. Muy felizmente, el tenerlo y quitarlo, no rápido, sino en meses, logra mejorar a los pacientes. Hay otra pregunta que queda siempre.
¿por qué si se usa tanto, por qué solamente en algunos les produce parkinsonismo y en otros no? Ahí hay algo, ¿no? Quizás haya una predisposición que les hace hacer esa Parkinson y a lo mejor ya nos está avisando de que hay algo, ¿no? Pero no ha habido un estudio todavía serio como un factor de riesgo que digamos, ¿no? Ahora también al revés. Tengo Parkinson y me dan una de estas cosas, pues, a menos que sea indispensable por alguna razón que tenga que ver con salvaguardar la vida o la función de alguna cosa y no haya otra cosa que dar, pues a lo mejor lo tenemos que utilizar, pero hay que tener cuidado con ello. ¿Ok? También, exactamente. Y a veces hasta inclusive dan síntomas de un lado más que del otro, raro, es una cosa rara. Bueno, Parkinson, en cambio, es una enfermedad, una condición que se caracteriza por un parkinsonismo casi siempre asimétrico, ya lo vimos antes, o sea, de un lado que va avanzando lentamente y que afecta a los dos lados. Hay también otras causas de parkinsonismos, por ejemplo, estas enfermedades que en conjunto conocemos como parkinsonismos atípicos. Son también enfermedades degenerativas, progresivas, mucho más agresivas, que no suelen responder a las medicinas normalmente de Parkinson y que se acompañan de otros síntomas graves. ¿Ok? Entonces, hay que también tener cuidado. Y hay otros parkinsonismos más raros, que llamamos parkinsonismos secundarios, que se pueden deber, por ejemplo, a un infarto cerebral. Hay una señora que estamos por publicar su caso. Para eso me sirven esos videos que luego les pido hacer. Ella en el 97, que ya tiene mucho tiempo, un día se despertó con un temblor en la mano izquierda, de buenas a primeras, y no avanzó gran cosa en los siguientes años, pues imagínense, décadas, y siempre estuvo catalogada con Parkinson, y curiosamente a nadie se le ocurrió hacerle un estudio de imagen, ahorita que hablamos de eso. Pues tenía un infarto muy chiquito en esta área que se produce dopamina, y entonces tenía un Parkinson mismo secundario a ese pequeño infarto que sucedió en agudo, y por eso ya no tuvo todas las manifestaciones después. Por eso vale la pena en cada caso tener esa conciencia. Ese es un ejemplo de un parkinsonismo secundario en esa ocasión a un parkinsonismo vascular. Pero si se fijan, nadie de ustedes despertó un día y ya tenía el temblor, sino fue más bien como gradual, se fueron dando cuenta, ¿no? Es raro que tengan de un día para otro y se levanten con eso. Pues esa fue la clave en ello, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? El Parkinson es un constructo diagnóstico que incluye estos síntomas, pero otros más y que incluye la progresión, el que tenga la ausencia de otros datos y que inclusive no haya alguna cuestión en la imagen y que responda al tratamiento. Todo eso es lo que hace poder diagnosticar la enfermedad. Y a veces el único e infalible factor que nos ayuda a diagnosticar esto es el Señor tiempo. Nada más a veces es el que nos permite vislumbrar entre una y otra cosa. ¿Está avanzando la medicina? Sí, señores. Ahorita les platicaré. ¿Ok? Bueno. Y señoritas, perdón, Marvis. A ver, ¿alguna otra? Causa 100. La enfermedad de Parkinson es contagiosa. Pues no me voy a juntar con alguien, ¿no? Una teoría, fíjense, ahorita tiene que ver con eso del intestino, ahorita vamos para allá. Sí, adelante, señora. Ahorita hay una pregunta por ahí escondida ahí. No, no es. Pero hay teorías muy interesantes. Ahora sí me voy a referir a la pregunta que me hacía la vez pasada. Hay una teoría, fíjense, todavía es una teoría, pero bueno, hay, donde pudiera haber una falta de balance entre ciertas bacterias en el intestino, esto que llamamos la microbiota, que generan un estado de inflamación crónico en ciertas personas con una susceptibilidad especial, y esa inflamación crónica generar un acumulamiento de esta sustancia que a lo mejor ya les suena a ustedes, que se llama la alfa-sinucleína, una proteína normal que se degenera y produce en su evolución, o muy probablemente sea una de las responsables de los síntomas, y que vaya ascendiendo esa proteína degenerada del intestino hacia el tallo del cerebro y que por etapas genere. Entonces hay
Hay estudios muy precisos donde se investigó, por ejemplo, biopsias de colonoscopías, apéndices de gente que tuvo Parkinson y que estaban guardadas en el hospital ahí previamente y se rescataron y se trató de ver si en ellos, a diferencia de otras personas de su misma edad, si tuvieran ahí estos acumulamientos y resulta que los que tuvieron Parkinson ya tenían desde ese tiempo, años, décadas antes, en esas biopsias, cambios que tienen que ver con la enfermedad. Aquí en México, vamos a estar orgullosos de que está, y yo estoy participando de nuevo en eso, la piel puede ser un reservorio que nos indique de eso. Es más, pues lo han sentido, hay muchos cambios en la piel en Parkinson. Más grasosa la piel, dermatitis seborreica, ¿no? O seca en las extremidades, o también cambios con lunares. Es más, vamos a tener una sesión el día de mañana para los médicos de cáncer y Parkinson, también con lo que nos dijo José Ramón, ¿no? Porque también hay que cuidarse del melanoma y los carcinomas basales. Bueno, algo así. Resulta que también ha habido estudios donde la hepatitis C, las personas con hepatitis C tienen por lo menos 2,5 veces más riesgo de tener Parkinson. Esto sí es algo controvertido y lo voy a hacer con mucho cuidado. Las infecciones por repetición de influenza A. La influenza A fue una de las causantes de la pandemia, no la que de COVID, obviamente, la pasada, la de 1918, la mal llamada fiebre española, ¿no? Claro, los americanos le echaron a los españoles y se quedó con ese mote porque en realidad se la llevaron ellos a Europa. Bueno, y de regreso nos dieron la torre a todos, pero resulta que meses y tiempo después, un médico militar austriaco se dio cuenta de que empezó a ver pacientes en agudo, o sea, de muy rápida evolución, que generaban síntomas muy parecidos a Parkinson. Se le llamó por su nombre la encefalitis de von Econom o encefalitis letárgica. Hay una película que seguramente han visto o han leído un libro, Despertares, con Robert De Niro, ¿no? Y Robin Williams. Esa está basada en un libro de un neurólogo que falleció, un neurólogo británico que estaba en la Universidad de Columbia, donde tuve la oportunidad de estar. Awakenings. Y es justo personas que tuvieron esa enfermedad, que vivían en casos de cuidados en Estados Unidos y que les dieron levodopa, dopamina, y mejoraron espectacularmente, pero esa respuesta en pocos meses se cayó, ¿no? Esa es la enfermedad. Y desde ahí empezaron, oigan, ¿tendrá que ver estos virus, estos otros con la enfermedad? No se ha demostrado fehacientemente que lo sea, pero sí hay estudios que dicen, por ejemplo, que en algunas poblaciones las infecciones por repetición pueden generar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner un cubrebocas todo el tiempo y vivir encapsulado para que no me dé influenza? Pues no. No es tan bien. Y seguramente hay otros factores que además de este virus pudieran contribuir a eso, ¿no? Para que no se vayan con el miedo, no, tienes influenza, me va a dar, no, me va a poner, pero no, tampoco es así, ¿no? Es un hallazgo meramente epidemiológico. ¿Ok? Podríamos apuntar un poquito más en el tema del riesgo que presentan, digo, el riesgo de presentar Parkinson en personas que padecen hepatitis C. Claro. Hay estudios que han demostrado que la hepatitis C, un virus que puede también entrar al sistema nervioso de forma muy extraña, muy rara, tienen un riesgo mayor después de generar la enfermedad. La teoría es que no depuran ciertos productos nocivos internos de la misma forma que lo hacen otros pacientes o otras personas y que eso pudiera ser el factor teórico que lleve a un riesgo mayor. Fíjense bien, riesgo mayor no es dar, no es causa y efecto. Riesgo mayor es que seguramente hay otros factores que además enlazados se traducen en eso. De mis pacientes, o sea, de los que tengo la base ahorita como 1,400, creo que uno tiene hepatitis C previa. Para que se den cuenta que no está. ¿Ok? Ya para tranquilizarlos pues también. Ok. ¿Otra? Sí, señor, dígame. Tratamiento 500. Vámonos. Se fue usted, pero a la buena, ¿no?
La marihuana es una alternativa de tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Yo mejor. La mayoría de las personas que he tenido oportunidad de tratar han casi todos intentado en algún punto porque alguien les ha dicho, porque el mercado está cañón en las redes también, porque, ay, pues, ¿qué te cuesta? Hombre, ya tienes tanta edad, pues dale, ¿no? Bueno, la marihuana no es una sustancia. Las sustancias que contienen se llaman cannabinoides y hay más de 60 en la hierba. Algunas tienen efectos puntuales en el sistema nervioso, otros no. La marihuana tiene los dos principales que hacen efecto, el efecto, digamos, divertido, no sé si llamarle así, pues, ¿no? Se llama THC, tetrahidrocannabidiol. Pero ese también puede deteriorar la cognición, que es un punto que ya tocó José Ramón en Parkinson. Aguas. Y el otro es el cannabidiol, el CBD, que puede dar un efecto placentero. El problema es conseguirlo realmente puro. Los reto, primero, a que donde la compren, vean si les dice exactamente qué porcentaje tiene, número uno. A ver si es cierto que esa etiqueta es suficiente, número dos. A ver si les dice cuántos miligramos tiene por mililitro y cómo lo pueden dosificar con las gotitas, porque los goteros son diferentes, número tres. Y si tienen o no THC, porque la mayoría vienen combinados con THC. El efecto del cannabidiol hasta donde llega por un estudio brasileño con más de 100 pacientes es este sentido de bienestar, ¿no? Cierto bienestar en el sueño. Yo no estoy peleado con que lo prueben o lo intenten, ¿no? Pero tengan cuidado. Ahora, los cannabinoides son reguladores de varias vías del dolor y varias vías que tienen que ver con la dopamina y un receptor que tiene que ver con esto que estoy tomando, la cafeína, ¿no? Se llama adenosina, receptor de adenosina. Ese tipo de alteración también puede tener un beneficio. Y hay medicinas, de hecho, basadas en el café, por cierto. Muy bien. ¿Listo? ¿200? ¿Sí? ¿Este? Ah, 300, perdón. ¿Qué profesionales de la salud son los indicados para diagnosticar esta enfermedad? No, no, bueno, no. No soy yo, no. Le digo que parece secta, no, tampoco, no, no. Lo que estoy tratando es de alejar a las sectas, no. Sí, el médico neurólogo es el que está entrenado para detectar estos signos y síntomas. Pero María Luisa da en la clave. No. Es el médico de primer contacto el que debería estar familiarizado con ello, el que pueda establecer y sospechar. Y bueno, ya si está complicada la cosa, lo mando entonces con un especialista o con un subespecialista, porque pues, hay neurólogos que nos dedicamos específicamente a esto, pero pues no podemos ver. Tomando en cuenta las estadísticas que les dijimos, hay un ejercicio así entre los especialistas de Parkinson o los que ven más Parkinson, algunos son especialistas realmente, otros no, no importa. Nos dedicáramos a ver a los pacientes de Parkinson, no de los trastornos del movimiento. Nos tocarían 10,000 por cada uno. Imposible. Imposible. No hay manera. Entonces creo que es mejor que médicos de primer contacto estén educados y hay un esfuerzo nacional, de hecho, por fomentar esa educación. Pero los geriatras también, los médicos internistas, bueno, hasta el ginecólogo a veces es que le confían más, ¿no? Los cardiólogos, porque son médicos que ven también un gran volumen de pacientes y también creo que es importante que lo sospechen, ¿no? Bueno, ejercicios aquí en el hospital donde hay más acto de conciencia, participan en sesiones, vienen y las dan, ha ayudado también a esa detección ambiental, que es una de las cuestiones por las que estamos aquí el día de hoy, ¿no? Esa concientización. ¿Estamos bien? Sí. Ok.
Un neurocirujano, ah, bueno, ese es un gran tema. De otra cosa. Ok. Bueno, pero fue un neurocirujano muy responsable, apláudale, ¿no? Por favor, de mi parte. No lo mandó conmigo, yo sé, lo mandó con alguien más, pero no importa eso. Lo que voy es que sí, los neurocirujanos también son médicos que están en neurociencias, pero su formación es diferente, ¿no? Él hizo, creo que bien. Ahora, hay muchos que tienen una competencia muy buena para hacer tratamientos y diagnósticos y no estoy negando. Vaya el chiste, pues es un médico, en primer lugar, es un médico en neurociencias. La formación es diferente a los neurólogos. Un neurólogo, un neurocirujano no es primero neurólogo, luego neurocirujano, sino es neurocirujano de formación, ¿no? Pero bueno, creo que, digo, el que lo detecten está excelente, inicien el tratamiento, pero que luego encaminen a poder acercarse a personas con el expertise necesario es todavía mejor, como le pasó en su caso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Aquí? Vámonos, te fuiste hasta... La pérdida de equilibrio y caídas durante los primeros años de la enfermedad son comunes en Parkinson. Sí. ¿No? No. Pero vamos a definir primero esto. ¿Qué es primeros años, no? Primeros años lo definimos 3 años, ¿no? Es un punto totalmente arbitrario si ustedes quieren, pero lo que ayuda es a distinguir etapas de evolución. No es normal que haya congelamientos de la marcha o estos fenómenos de engarrotamiento para iniciar el caminar y o pérdida de equilibrio entre los primeros 3 años. ¿Puede suceder en Parkinson? Sí, sí puede suceder. O sea, no es que no lo sea, sí, pero en la mayoría de las veces es un dato de alarma para pensar en enfermedades diferentes, como estas que llamamos parkinsonismos atípicos. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Allá, otro, ¿no? No. Un comentario sobre eso. Mm. Yo les recomiendo a los que que inician con esa enfermedad, que se vayan habituando o se vayan haciendo de sillas, cosas que les permitan amortiguar. Yo tengo desde el 2012, ya estoy operado, y mi esposa cuando yo me iban a operar la cabeza, dice, pues que ya era hora, ¿no? Pero no. Este, y no tiene ninguna caída nunca, nunca, desde el 2012. ¿Por qué? Porque tengo sillas y no caigo en una, caigo en otra. Sí, es un gran tema, ¿no? Porque aquí la pérdida de equilibrio también tiene una evolución diferente y puede afectar de una manera u otra a diferentes pacientes en su evolución. Sí, esto creo que lo toca muy puntual. No pasa nada si uso un aditamento para ayudarme a caminar. Porque uno dice, ay, no voy a llevarme una andadera, ¿no? La gente me va a ver y me va a decir, "Bueno, perdónenme, pero ya lo están diciendo hace varios años. Primero. Segundo, primero está la seguridad. Su seguridad es más importante que nada. Y si eso va a evitar caídas, esto es lo mejor. ¿Ok? Entonces, vale la pena, a tiempo, tomar esa determinación. ¿Cuándo es el tiempo para eso? Cuando empieza a haber trastornos del equilibrio suficientes que no me voy a esperar a que tenga una caída, sino que de repente ya no me siento con esa confianza, ya no me siento con esa... Lo mismo que quitar alfombras, mueblecitos pequeños en la casa. Eso puede dar falsa idea, ¿no? Me recargo una mesita de estas del teléfono, me voy junto con ella. O las alfombras, ¿no?
Ahorita vemos. Ujú. Es un problema, sí, es un problema importante la osteoporosis, porque al no haber la misma capacidad de movimiento, también es una cosa que afecta. Y bueno, está el calcio, pero y la vitamina D, pero hay medicamentos específicos para eso y desde luego derivamos. ¿Sí? Yo estoy en contra de que no se informe de la cuestión del posible Parkinson en una familia, porque esto degrada a la familia sin saber, porque cada quien quiere tener su punto de vista o componer al hijo o al esposo o a la esposa. Primero. Segundo, el Parkinson. Sabemos que no mata. ¿Cuántas personas me pueden decir que han muerto por Parkinson? Habrán muerto por otras razones. Y adicionalmente, el Parkinson. Yo creo que tocas un punto. ¿Se puede esconder el paciente a cualquier persona su diagnóstico? Legalmente no. Ningún diagnóstico. Y es una petición, no le vaya a decir a mi papá, doctor, ¿eh? Porque mi papá se va a caer, o sea, se va a deprimir, va... Bueno, creo que, digo, hay tiempos para cada quien, para cada persona y para cada familia. Ese es otro tema, ¿no? Muy bien. ¿Otro más? Después de recibir un diagnóstico como el de Parkinson, lo mejor que puede hacer es no informar. Ah, bueno, ok. Entonces la respuesta es sí, nomás que ¿dónde le busco, no? Ahora, yo tampoco les voy a dar, oye, lee este panfleto porque nomás ahí hay la verdad y la realidad, no. Se trata de hacer un ejercicio crítico. Pues todos ustedes son personas con un ejercicio crítico suficiente para ir sabiendo. Tengan cuidado nada más cuando empiecen a ver. Y es que ahí entre líneas llega la maravilla que iba a cambiar la enfermedad y entonces les están vendiendo cosas. Sí hay que buscar, ahora sobre todo en Internet, los sitios adecuados para eso. La Parkinson Foundation tiene una excelente información al respecto. La Mayo Clinic yo diría más o menos. Nosotros aquí en México, la página de SOMA, que es la Sociedad de Movimientos Anormales del país, somma.org.mx, está haciendo un esfuerzo. Hay ahora podcast, hay información hablada para que lo vayan en el auto escuchando y otras más. Y bueno, claro, nosotros tratamos de guiarlos en ello, ¿no? A veces las noticias más notorias son las más sensacionalistas, pero no son siempre la realidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Se curó de Parkinson el paciente en Inglaterra que le pusieron los estimuladores espinales. Y ahí, oiga, doctor, póngame eso. No, no tiene ni idea de lo que se sometió esa persona para poder llegar a ello, ¿no? Sí, señor Guerrero. Coincido, Sí, sí suena. coincido totalmente. Cuando me diagnosticaron el Parkinson, leí cuanto encontré en literatura. Me informé muchísimo y lo único que gané fue entrar en una mega depresión, de la cual me tardé un año en salir, con médicos, apoyos. Fue un tremendo error no haberme informado y haber preguntado a alguien que me asesorara. Sí, yo le digo el fenómeno, se los voy a decir, el fenómeno de la señora de la cola de las tortillas. Está la señora en la cola de las tortillas. Tu niño está igualito que el mío, ¿eh? Le dimos esta solución y mira cómo le fue bien. Nomás que uno tenía cáncer y el otro tenía una gastroenteritis. ¿Cómo vas a ver qué es? Entonces puede promover también boca a boca a veces una mala información.
estamos mal informados de otras maneras, pues también en esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y el esfuerzo también es de nosotros los médicos para poder brindarles esa información. No tenemos toda la verdad, eso es cierto. La verdad está en continua generación, ¿no? Pero tratamos de perseguirla para poder darle lo mejor que se pueda. Habrá errores, desde luego, pero tal vez el método sigue siendo el mejor para eso, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, lo único que podemos decir es, todo va con la finalidad de mejorar la calidad de vida. ¿Alguna otra cosa? El Parkinson condiciona depresión, ansiedad y apatía. Sí. No solamente es el hecho de, me diagnosticaron esto. ¿Qué voy a hacer? Lo que platicaban María Luisa y José Ramón, y también lo hizo Ismael antes, ¿no? Digo después. Sino químicamente, estructuralmente en el cerebro hay cambios que los generan. Y más del 40% pueden tener un episodio de depresión mayor que requiere tratamiento psiquiátrico. No tengan miedo a esa palabra. El psiquiatra es un médico especializado en esto. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos neuropsiquiatras, gente que está a la par de nosotros para saber lo que es. Y el ir con los profesionales y atenderse está bien, porque eso puede mejorar las cosas. A veces es tremendamente difícil de tratar y tenemos que utilizar hasta métodos más invasivos en casos muy particulares, ¿no? Pero sí, es algo que se puede generar. La apatía es otro. No está fácil diferenciar apatía de depresión. Apatía es esa falta de voluntad por hacerlo. Se quiere levantar para nada. No quiere ir a ningún lado. No quiere participar en las mesas con la familia. Le dicen sus hijos que vamos a hacer ejercicio y no quiere. Prefiere estar viendo la tele o tomando algo y a veces con los amigos ahí de vez en cuando. Hoy vamos a tener una sesión, aquí está ya el aviso sobre esa importancia también, ¿no? La apatía es muy difícil de combatir. Médicamente tenemos algunos instrumentos para utilizarlos ahí, pero no siempre es depresión. A veces la única manera de saber es tratar depresión. No mejoró esa parte, pues entonces es pura apatía y hay que también tratar de ver. ¿Ok? ¿Sí? La apatía no siempre parece temas de familia. No, no siempre, no. La apatía tiene que ver con otras estructuras cerebrales y su integración para darte esa voluntad, esa iniciativa, esa inercia por seguir, ¿no? Y por automotivarte, ¿no? Lo cual es difícil. Una de las cosas que más hemos encontrado benéfico para eso son grupos, ¿no? Porque de alguna manera encuentras más, caray, pues si él pudo, yo a lo mejor también puedo, ¿no? Y eso no es fácil encontrar en la familia, ¿no? Porque tampoco están preparados para esto, ¿no? También hay que informar, ¿no? Ok, bueno. ¿Alguna otra? Qué bueno, usted se fue más tranquilita. Qué mal. Se caracteriza por un inicio de los síntomas en un solo lado, creo que ya lo vimos. En la mayoría de los pacientes, sí. No lo descarta del absoluto el que tenga de los dos lados, pero la inmensa mayoría de los pacientes. Fíjense, hay una cosa curiosa. Cuando se empieza del lado dominante, la mayoría de veces del lado izquierdo, y no hay temblor, el diagnóstico se puede retrasar más de 4 años. Porque como la mano, en este caso la izquierda, para quien es zurdo, la mano derecha, no involucra tanto la funcionalidad, pues entonces puede pasar un buen rato antes de que se den cuenta. No lo utilizan tanto para la vida, ¿ya? Y hasta que no está el otro lado afectado, entonces, acá ya me di cuenta de que hablando mal. Claro, si tiembla, pues avisa más pronto, ¿no? Pero si no es con temblor, entonces es más difícil. Y sí, claro. Bueno, digo, yo digo, por eso decía, para tener cuidado es la mano no dominante, ¿no? En tu caso sería la derecha. Ahí te afectó, ¿no? Y fue más detectado. ¿Alguna otra? ¿O le paramos ahí ya? Aquí hay una que es importante, conocer realmente las estadísticas nacionales, Claro. porque la gente cree que porque el Parkinson es la segunda enfermedad más importante en el país,
Por eso mata, degenerativa. ¿tiene cierto? No, no, bueno, Son sí, 500,000 1 millón de mexicanos, es cierto. los que Pero tienen fíjate que Parkinson. es una Y estimación, ¿no? Todavía dentro no de tenemos. eso, y dentro de eso se dividen en aquellos que no son atendidos por el seguro, aquellos que son atendidos en lo particular y 200 o 250,000 que les vale madre. Pues más bien no le vale a ellos, les vale al sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, causas, 400. ¿Temblor del Parkinson es lo mismo que temblor esencial? Ya contestó. Aunque tengo varios pacientes, puede haber la coexistencia de las dos. Entonces, tengo pacientes que empezaron muy jóvenes con temblor esencial, en los 20, 30, y después en los 50, 60, además desarrollaron un Parkinson. Algunos de ellos operados para temblar, por cierto. Entonces, sí hay la coexistencia, por ahí hay un estudio que pudiera haber una cierta predisposición mayor en los pacientes con temblor esencial, que es una condición que se caracteriza únicamente por temblor, sobre todo en las manos, pero temblores de acción y no reposo, como es lo que platicábamos antes, ¿ok? Y se trata de una manera diferente, aunque el temblor se pueden utilizar los mismos medicamentos en Parkinson, tiene otra connotación, ¿no? Bien. ¿Algo así? Algo así, algo así. Hay la teoría en general que las personas que tenemos Parkinson aparece de los 60, 65 en adelante. Y yo conozco varias personas que no tienen esa edad y tienen Parkinson. Entonces, Sí, es un dato que no hay que generalizar, claro. hay que tener cuidado, pero sí es cierto. El factor pronóstico más importante, bueno, más que pronóstico de riesgo, más importante para Parkinson es la edad. Entre más edad, más frecuente. ¿Sí? Pero no discrimina, no es. Bueno, voy a poner yo la mía, ¿no? ¿Existe un solo tipo de enfermedad de Parkinson? Voltéense a ver, ¿no? Hay varios subtipos, ¿no? Hay subtipos que tienen más temblor, suelen ser más benignos, lo platicábamos también. Hay formas más rígidas, hay otras formas intermedias, ¿no? Hay formas con una afectación cognitiva temprana y otras no tanto. Hay formas más aceleradas. Así. Nosotros hemos tratado, desde los médicos, de tener una división de estos con fines estrictamente académicos y circunstanciales, ¿no? Pero en realidad el tratamiento para cada uno va enfocado en mejorar los síntomas. Si no tengo temblor, ¿para qué voy a usar un medicamento que mejora el temblor? Por decirlo así, ¿no? Entonces, pero básicamente la piedra angular ya la conocen de tratamiento, ¿cuál es? ¿No? Generación de dopamina a través de medicamentos. ¿Qué más? Es el primer síntoma que aparece en el inicio de la enfermedad. La mitad de los pacientes, sí. Pero hasta el 30% nunca lo van a tener. ¿Ok? ¿Otro? Mi doctor me indicó levodopa. ¿Este medicamento es tóxico con el paso del tiempo? La levodopa es una sustancia que todos tenemos en el cerebro. Todo el tiempo están transformando o transformándose la levodopa a dopamina. Es una sustancia que existe con nosotros, que lleva con nosotros un rato. Pero también es una sustancia que puede, junto con la dopamina, generar radicales libres a lo largo del tiempo. Si no existieran esos fenómenos enzimáticos dentro del cuerpo y fuéramos una máquina excelente y perfecta, pues no nos saldrían canas, no nos arrugaríamos, nuestra cognición estaría intacta todo el tiempo, pero somos máquinas biológicas que tendemos al desgaste por lo mismo. Podemos tratar de hacer cosas para mejorar, sobre todo el ejercicio y una buena alimentación, pero estamos destinados a envejecer y a irnos. Para bien, ¿eh? Imagínense que fuéramos eternos, Dios mío. No.
No. Yo no he visto a ningún paciente que esté intoxicado por levodopa. Bueno, pueden tener dosis altas y entonces generarles una serie de complicaciones como las discinesias, los movimientos involuntarios. Y a veces las ventanas para que ocurra son muy chiquitas. O sea, aquí llego a la dosis buena, pero híjole, también me produce discinesias. Bueno, esas son las peculiaridades que hacen el tener que utilizar otros medicamentos, etc. ¿Está bien usar la levodopa desde que me diagnostican Parkinson? Sí. Contundentemente, ahora se los puedo decir, sí. Es el mejor medicamento. La razón es diferente. La dosis tiene que ser lo mínimo posible. La mínima posible. Pero sí es correcto. Y ahora lo sabemos por varios estudios que se han hecho, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Un estudio muy importante que se llama PDMed, o sea, medicamentos en Parkinson. Se trató de dividir cuáles eran los medicamentos que permitían, después de varios años, predecir que le iba a ser mejor. Y hay un estudio italiano que compararon con personas que no tienen acceso a levodopa en Ghana, en el país africano. Y ahí se demostró que ellos, al tener un retardo en el inicio del tratamiento, desde luego que hay otras condiciones de vida que lo hacen, comparados con un grupo de italianos que recibieron el tratamiento, la levodopa antes, la calidad de vida es infinitamente mayor en los italianos por ese solo factor. Por ese solo factor. La clave es, no es la satanización de la levodopa, es cómo, cuándo, cómo, ¿no? La dosis. ¿Tienes las 12 horas o 24 horas? Eso hay que preguntárselo a cada doctor, pero la levodopa no dura más de 4 o 6 horas en sus curvas. Entonces, si le dan un solo pico, no necesariamente eso va a funcionar. Sí, pues mejor no me expongo, yo me tomo una dosis en la mañana, y no, porque van a dejar un pico muy alto acá y acá y están exponiendo a picos grandes y lo demás. Okay. Pero cada quien, se determina diferente, ¿no? Para cada quien. Yo no lo apruebo ese tipo, ¿eh? Para nada. Bueno, por eso. Ok. Y también es alucinógena, entonces hay que tener cuidado. ¿Es en serio? Claro. Entonces, no, señores. No. No, la levodopa es un precursor de dopamina. Quiere decir que necesita una enzima, es un proceso de cadenas de moléculas que se van transformando a través de cambios en su conformación hasta transformarse en las sustancias activas. La sustancia activa es la dopamina. La sustancia activa es la serotonina. La sustancia activa es la adrenalina, ¿ok? Pero hay pasos intermedios y los procesos biológicos se trata de modular esos procesos intermedios. Si ustedes toman dopamina en una pastilla, nunca va a llegar más allá del estómago. Si toman el precursor primario que se llama tirosina o fenilalanina, jamás se va a transformar en levodopa. Por eso les digo, hay que tener cuidado. Claro, ya estoy bien, aquí está la vía. Debo de tomar esto, porque esto es lo que me va a generar dopamina. No, no. Contundentemente, no. Entonces también eso vale la pena. Por eso estos precursores, suplementos no funcionan luego, ¿no? ¿Okay? Bueno, me surge la curiosidad con este tema. ¿Qué criterios utilizan ustedes los doctores para calcular o estimar la dosis de dopamina que debe de tomar cada paciente? Cuando van con nosotros hacemos una medición de los síntomas. Tomamos en cuenta el tiempo de evolución, la edad, si están tomando otros medicamentos y hasta el volumen de su cuerpo para poder decidir, ¿no? En alguien, no es lo mismo alguien más grandote, como usted, que María, está más chiquita, ¿no? Si le doy una dosis más grande, la distribución del medicamento va a ser diferente, entonces probablemente le genera complicaciones con una misma dosis a ella más temprano que a alguien más grande. Entonces esto es como un sastre. Va cada quien. Un traje, que escojan la marca que quieran. Si lo van y lo compran en un lado, pues es una cosa, pero si va uno y se lo hace a la medida, es cuando queda mejor. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Por decir, si alguien es más grande o más pequeño, ¿influye la cantidad
Sí puede influir, sí. Sí, hay manejos, hay manejos estándares para eso. Usted me está preguntando una pregunta de consultorio que no voy a poder resolver. Ok. Bueno, ¿otra? Puede funcionar, pero tiene muchos efectos adversos ya, ¿no? Bueno, ya vieron, esta enfermedad solo afecta a los adultos mayores. Yo creo que Iván les va a decir, ¿no? Que no es cierto. Ahora también hay una manera también de vivir, porque eso importa para lo genético, ¿no? Aquellos que inician, es más común después de los 60 años, pero aquellos que inician antes de los 40 años le llamamos Parkinson de inicio temprano. Hasta el 50% de estas personas tienen una causa genética. Eso no quiere decir que los mayores no la tengan, ¿no? Y los que inician mucho más temprano, llamamos juvenil, antes de los 21 años. Es totalmente arbitrario estas cortes, ¿no? Eso, ellos tienen una forma que se llama Parkinson juvenil y hasta el 90% tiene una forma explicada por algo genético. Desgraciadamente, hacer una prueba genética es carísimo, ¿no? Entonces, no siempre hay la posibilidad de buscarlo, ¿no? Y a veces lo buscamos y no lo encontramos. Hola. Buenas tardes. Una disculpa. ¿Un trauma craneoencefálico puede ser causa de Parkinson juvenil? Un trauma craneoencefálico que produce una hemorragia intracerebral que comprima ciertas estructuras de estas que llamamos los núcleos de la base, los que se encargan de esta circuitería, sí puede generar parkinsonismo temprano por esa razón. Sí. Muy raro, ¿eh? Muy raro, pero sí puede ser causa. Cuando hay un antecedente de este tipo, sí, con una imagen podemos ver si hay una distorsión. Si de algo le sirve a quienes pueden estar preocupados por lo de la genética, mi hija, bueno, a mí me hicieron el estudio ahí Genética. en el Instituto de Genética y salió los pares que se observan están sin problema. También me quitó un peso porque mi hija entonces no la afecté por cuestión hereditaria. Pero bueno, les voy a decir una cosa, ¿eh? Porque también entiendo eso. Y si hubiera sabido que tengo una causa genética, entonces no tengo hijos. No, pues, El heredar un gen, inclusive aquellos genes que tienen la mayor, le llamamos penetrancia para ser causantes de Parkinson, no quiere decir que se herede la enfermedad. así Seguramente ustedes tienen otra cosa, ¿no? es, exacto. Y habrá que estudiarlo. Muy bien. ¿Algún otro? Yo creo que ya le tengo que dar paso a la siguiente plática. Si no. Ahora, el hecho de presentar estreñimiento condiciona que a la larga padeceré enfermedad de Parkinson. No necesariamente, aunque se ha visto que los pacientes con Parkinson desde antes 3 veces más veces, o oportunamente 3 veces tenían más estreñimiento, ¿no? Puede ser un síntoma no motor previo, pero no es un condicionante de la enfermedad. Claro. Se mejoró, sí, y sí hay documentaciones de eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Voy a pararle ahí, lo que falta ya se lo saben. ¿No? Para darle oportunidad entonces a la doctora Valeria La Cajiga. Ella es médico, cirujano, y ella es especialista en nutrición clínica, y me encantó pues, que pudiera venir a platicarnos de esto que tiene que ver con, más que una cuestión así sofisticada, ¿no? Sino darnos consejos y tips sobre la nutrición, ¿no? Y la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.